La niña creció junto a gorilas que luego fueron liberados en la selva. 12 años después, decidió buscarlos en el bosque. Y entonces sucedió algo impactante. En una mañana primaveral y brumosa en Howlett's Wild Animal Park en Inglaterra, Tansy Aspinall despertó con el canto estridente de los pájaros y el fresco aroma del aire matutino. Como única hija de Damien Aspinall, un reconocido ecologista, había pasado su infancia entre animales salvajes que la mayoría de la gente solo ve en zoológicos o por televisión. Desde muy pequeña, Tansy estuvo rodeada de gorilas del refugio, animales enfermos o heridos y crías huérfanas que necesitaban cuidados. Tras su recuperación y rehabilitación, Damien planeaba devolver a todos los animales salvajes a la libertad. Además, creía que establecer vínculos entre humanos y animales desde la infancia formaría una nueva generación de conservacionistas apasionados. Así, dos gorilas de llanura occidental, Jalta y Beans, se convirtieron en compañeros inseparables de Tansy. A pesar de su tamaño y fuerza, estos imponentes seres eran suaves y protectores con la pequeña. Bajo la atenta mirada de Jalta, incluso aprendió a caminar. Él la sostenía para ayudarla a mantener el equilibrio. Beans, en cambio, era su cómplice de juegos. Juntos corrían entre la hierba, llenando el aire con risas y gritos de alegría. Esta convivencia armónica solo fue posible gracias al cuidado meticuloso del personal del refugio y de Damián, quien filmaba las interacciones para demostrar que los animales salvajes no representan peligro cuando se les trata con respeto y cariño. En su 5º cumpleaños, Tansy recibió de su padre una cadena con un colgante en forma de gorila, símbolo de su profunda conexión con sus amigos peludos y de su compromiso con la conservación. Aquel día, Damián le dijo: «Eres un puente entre nuestros mundos. Los gorilas te aceptan como si fueras de los suyos». Y eso es a la vez un regalo precioso y una gran responsabilidad. Sin embargo, llegó el día en que Tansy tuvo que despedirse de sus amigos. Los gorilas debían regresar a la naturaleza, unirse a su especie y contribuir a la supervivencia de su linaje. Aquella despedida fue de los momentos más difíciles y emotivos de su vida. Con el paso de los años, Tansy empezó a comprender la complejidad del trabajo de su padre y los objetivos fundamentales de la fundación de conservación que él dirigía. Sabía que los días de juegos con Jalta y Beans eran temporales. Ellos eran representantes de su especie y debían vivir libres en la jungla. Cuando Tansy tenía 11 años, presenció largas reuniones entre conservacionistas, biólogos y su padre, planificando la reintroducción de Jalta y Beans. Discutían transporte, jaulas de transición y seguimiento posterior. Aunque orgullosa de la misión de sus amigos, la noticia la llenó de tristeza. El día del traslado. El refugio bullía de actividad. Se cargaron las jaulas, se inspeccionaron con esmero y Tansy permaneció cerca de Jalta y Beans, hablándoles sin cesar. «Volvéis a casa, a un lugar donde seréis realmente libres». Jalta la acarició suavemente en la cabeza, como entendiendo la importancia de ese instante. La despedida fue un torbellino de lágrimas y sonrisas. Tansy siguió con la mano a los camiones hasta que desaparecieron, llevándose con ellos gran parte de su corazón. Los años posteriores fueron de aprendizaje y crecimiento. Tansy se sumergió en el estudio de la conservación, decidida a continuar el legado de su familia. La nostalgia por sus amigos gorilas nunca la abandonó, y la esperanza de reencontrarse con ellos ardía en su interior como un fuego inextinguible. A los 23 años, movida por esa añoranza y el deseo de confirmar el éxito en la reintegración de Jalta y Beans, organizó una expedición a la remota selva donde los habían liberado. Junto a un equipo de documentalistas y biólogos emprendió el viaje. Al llegar al bosque, cada aroma y sonido evocó vivas memorias de su infancia. Durante días, siguieron las señales de las emisoras de radioenlace en los collares de los gorilas. Entonces, en una tarde lluviosa, mientras avanzaban con cautela por la vegetación densa, una leve sacudida en los arbustos llamó la atención del grupo. El corazón de Tansy latió con fuerza. Las cámaras se prepararon y todos los ojos se posaron en ella. La humedad tropical impregnaba el ambiente, realzando cada crujido de ramas. Tansy, al frente, sabía que no descansaría hasta encontrarlos. Tras horas de búsqueda bajo el sol intenso, el guía local Ekenai pidió silencio total. Avanzaron hacia un área donde recientemente se alistó a una manada, quizá con Jalta y Beans. La emoción y el nerviosismo crecían, después de años en libertad.
Aquellos gorilas ya no serían los tiernos jugadores del refugio, sino líderes adaptados a la vida salvaje. De pronto, Ekenai señaló un matorral espeso del que emergían suaves sonidos y se sentía movimiento. Tansy contuvo el aliento. El follaje se agitó con más fuerza y al abrirse apareció una figura gigante, un gorila imponente. Bims solo le hizo falta un par de segundos para reconocer su mirada y su porte. Quedó quieta y él la observó fijamente. Sus ojos se encontraron y por un instante el mundo pareció detenerse. Tansy no supo si Bims la reconocía o simplemente sentía curiosidad por los humanos. Entonces él dio un paso hacia adelante. Con cuidado, Tansy avanzó y susurró: «Soy yo, Tansy». Su voz temblaba, pero el gorila pareció comprenderla. Ladeó la cabeza y la examinó con atención. El equipo contuvo la respiración ante aquel intercambio silencioso. Tras un tenso momento, Bims emitió un suave rugido y al instante, Tansy intuyó que la recordaba. Ekenai les indicó mantener la calma y no hacer movimientos bruscos. Bims dio otro paso, relajándose poco a poco. La tensión se disolvió cuando ella se acercó un poco más y él extendió la mano para rozar la suya. Lágrimas y alivio brotaron en su rostro. Para asombro de todos, Bims la abrazó con ternura. Tansy correspondió al abrazo, sobrecogida por la emoción. El esperado reencuentro resultó aún más conmovedor de lo que había imaginado. Los documentalistas capturaron cada instante. Pero para Tansy aquello era más que una grabación. Era la prueba viva de que el vínculo entre humanos y animales trasciende años y distancias. Tras el abrazo, ella observó a Bims con su grupo, manteniendo distancia para no alterar su comportamiento. Era evidente que se había convertido en un líder cariñoso, protegiendo a los suyos. Al caer la noche llegó la hora de la despedida. Esta vez sin lágrimas, pero con profunda gratitud, Tansy se acercó a Bims y en un susurro le dijo adiós, prometiendo continuar la labor que los había reunido. Él apoyó su mano sobre su rodilla y con una última mirada compasiva desapareció entre la vegetación. De regreso a la civilización, Tansy llevaba en el corazón la certeza de su vocación. Compartió fotos, datos y reflexiones con organizaciones, universidades y medios. Su historia se hizo viral. La invitaron a conferencias y miles de jóvenes hallaron en ella inspiración. Aquel reencuentro en la jungla se convirtió en un símbolo de la inquebrantable conexión entre el ser humano y la fauna y en un testimonio elocuente de la urgencia de proteger nuestro planeta.